En el antiguo Egipto, el sol ardía sobre las tierras desérticas y las sombras de los esclavos hebreos se alargaban bajo el peso de su dolor. Los hijos de Israel, un pueblo elegido por Dios, vivían bajo una opresión cruel y sin esperanza. Desde que el faraón decretó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos, los israelitas habían vivido con miedo constante, buscando refugio en las sombras. Era un tiempo de desesperanza, pero en medio de esa oscuridad, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo. En una pequeña casa, ubicada en las afueras de Egipto, una madre hebrea dio a luz a un niño que cambiaría el destino de toda una nación. Era un niño con ojos llenos de esperanza, que llevaría el peso de una misión que ni siquiera él podría comprender en ese momento. Su madre, temerosa de la orden del faraón de matar a todos los bebés varones, decidió esconderlo. Durante 3 meses, lo cuidó en secreto, confiando en que Dios protegería a su hijo. Una mañana, cuando el niño ya no podía ser ocultado más, la madre tomó una decisión valiente. Lo colocó en una canasta de juncos, la ató con cuerda y la puso a flote en el río Nilo. Con lágrimas en los ojos, oró a Dios pidiéndole que lo protegiera, sin saber lo que el futuro le depararía. La corriente del río se llevó la canasta, mientras la madre la veía alejarse, con el corazón lleno de fe y angustia al mismo tiempo. El niño flotaba suavemente, arrullado por las aguas del Nilo. De repente, la hija del faraón, que estaba bañándose en el río, vio algo extraño en el agua. Al acercarse descubrió la canasta. Con curiosidad, ordenó a sus sirvientes que la abrieran. Al encontrar al niño hebreo, su corazón se conmovió profundamente. Sabía que no era correcto, que su padre, el faraón, había ordenado matar a todos los niños hebreos, pero algo en su interior le decía que debía salvarlo. La hija del faraón adoptó al niño como su propio hijo y lo nombró Moisés, que significa el que fue sacado del agua. En su palacio, Moisés creció con todas las comodidades y lujos que su estatus como hijo adoptivo del faraón le brindaba. A pesar de vivir entre riquezas, Moisés nunca olvidó sus raíces. Desde pequeño, algo dentro de él le decía que no pertenecía a ese mundo de lujos y privilegios. Un profundo sentimiento de justicia y compasión por su pueblo, los hebreos, comenzaba a despertar en su corazón. A medida que Moisés crecía, su corazón se llenaba de preguntas sobre su origen y su pueblo. Aunque el faraón lo había adoptado, Moisés sentía un vacío en su alma, como si su vida estuviera incompleta. Fue entonces cuando, al observar las arduas labores de los esclavos hebreos en los campos, su corazón comenzó a quebrantarse. Un día, vio a un egipcio golpear brutalmente a un esclavo hebreo. Algo dentro de Moisés se encendió, y en un acto de ira y justicia, atacó al egipcio matándolo en un arrebato de rabia. El corazón de Moisés latía con fuerza, pero pronto la realidad lo alcanzó. El asesinato de un egipcio no pasaría desapercibido. Moisés huyó al desierto, dejando atrás el palacio y su vida de lujos. En el desierto, lejos de la ciudad, encontró refugio en la tierra de Madián, donde conoció a una mujer llamada Séfora, con quien se casó. Durante años, Moisés vivió como pastor, cuidando ovejas en las áridas tierras de Madián. Aunque había encontrado paz, algo seguía ardiendo en su corazón. Sabía que su vida tenía un propósito mayor, un propósito que aún no comprendía. Un día, mientras Moisés pastoreaba sus ovejas cerca del monte Horeb, algo extraordinario ocurrió. Al mirar hacia una montaña distante, vio algo inusual. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó para investigar. A medida que se acercaba, una voz lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Moisés se detuvo temblando, sin saber de dónde provenía aquella voz. «Aquí estoy», respondió. La voz continuó: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, asombrado y aterrorizado, obedeció. La voz le reveló algo que cambiaría su vida para siempre. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He escuchado el clamor de mi pueblo, los israelitas,
y he visto su sufrimiento bajo la esclavitud del faraón. He decidido liberarlos, y tú serás el que los guíe fuera de Egipto». Moisés, desconcertado, dudaba de sí mismo. «¿Quién soy yo para hacer algo tan grande?», preguntó. La voz le respondió: «Yo estaré contigo, no temas». Moisés continuó dudando. «¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan?». Dios le dio señales poderosas. Su bastón se convirtió en serpiente y luego volvió a ser un bastón. Su mano se volvió leprosa y luego sana. Finalmente, Dios le dijo: «Si no creen en estas señales, derramaré agua del Nilo y se convertirá en sangre». A pesar de las señales y de la promesa de Dios, Moisés seguía sintiéndose incapaz. «Soy lento para hablar, no soy un buen orador», se excusó. Dios le respondió: «¿Quién hizo la boca del hombre? Ve y habla porque yo estaré contigo». Finalmente, Moisés aceptó el llamado de Dios, aunque con miedo y dudas, y regresó a Egipto para liberar a su pueblo. Después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés comenzó su viaje de regreso a Egipto con el corazón lleno de temor, pero también con una renovada determinación. El mandato que Dios le había dado era claro: debía enfrentarse al faraón y exigirle que dejara ir al pueblo de Israel, que sufría bajo la cruel esclavitud egipcia. Moisés sabía que esta no sería una tarea fácil. El faraón era un hombre poderoso, y Moisés, un simple pastor que había pasado años en el exilio, se sentía pequeño e incapaz. Pero la voz de Dios seguía resonando en su mente: «Yo estaré contigo». Al llegar a Egipto, Moisés fue a buscar a su hermano Aarón, quien vivía en la región de Gosén, donde los israelitas estaban trabajando como esclavos. Aarón era mayor que Moisés, y siempre había sido un apoyo fundamental en su vida. Cuando Moisés le contó todo lo que había experimentado y cómo Dios lo había llamado para liberar a los israelitas, Aarón creyó en él y aceptó unirse a la misión. Ambos se presentaron ante los líderes de los israelitas, y Moisés les contó sobre el plan de Dios. Les habló de las señales que Dios le había mostrado y de la promesa de liberación. Los ancianos de Israel, al escuchar el relato de Moisés y ver las señales que les mostró, creyeron en él y se llenaron de esperanza. Sabían que la situación era difícil, pero la fe en Dios les daba fuerzas para confiar en que algo grande estaba por suceder. Con la bendición de los líderes israelitas, Moisés y Aarón se dirigieron al palacio del faraón. Moisés, a pesar de sus dudas iniciales, estaba decidido a cumplir con el mandato de Dios. Cuando llegaron, se presentaron ante el faraón y le dijeron: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebren una fiesta en el desierto». El faraón, al escuchar estas palabras, se burló de Moisés. «¿Quién es este Dios del que hablas?», dijo con desdén. «¿Por qué debería yo escuchar a alguien que no tiene poder alguno?». El faraón se negó rotundamente a liberar a los israelitas y, en su lugar, aumentó la carga de trabajo sobre los esclavos. Les ordenó que siguieran haciendo ladrillos, pero les quitó la paja, obligándolos a recolectarla por sí mismos. El pueblo de Israel, ya agotado por el trabajo forzado, se desesperó aún más al ver que las condiciones empeoraban. Muchos comenzaron a culpar a Moisés y a Aarón por haber empeorado la situación. Sin embargo, Moisés no se rindió. Sabía que la batalla no sería fácil, pero confiaba en la promesa de Dios. Moisés fue al encuentro de Dios, desanimado y con el corazón pesado. «Señor, ¿por qué has dejado que esto suceda?», preguntó, sintiendo que su misión estaba fracasando. «Desde que fui a hablar con el faraón, la situación solo ha empeorado. ¿Por qué me has enviado?». La respuesta de Dios fue clara: «Ahora verás lo que haré con el faraón. Yo lo haré liberar a mi pueblo, pero no será por su voluntad. Verás cómo mi mano poderosa se manifestará y sabrás que soy el Señor». Moisés, aunque angustiado, renovó su fe en las palabras de Dios. Con la firme decisión de seguir adelante, Moisés regresó ante el faraón. Esta vez le habló con más autoridad. «El Señor, el Dios de los hebreos, te dice: deja ir a mi pueblo, porque si no lo haces, traeré plagas sobre Egipto».
El faraón, lleno de orgullo y arrogancia, se rió de las amenazas de Moisés. «No conozco a ese Dios», dijo, y se negó a liberar a los israelitas. Entonces, Dios comenzó a ejecutar su plan. A través de Moisés y Aarón, las plagas comenzaron a caer sobre Egipto. La primera plaga fue que el río Nilo se convirtió en sangre, el agua se volvió roja y los peces murieron. Los egipcios no podían beber el agua y el aire se llenó de un olor nauseabundo. Pero el faraón, aunque sufriendo, no cedió, y al ver que la plaga desaparecía, se endureció aún más en su corazón. La segunda plaga fue la aparición de ranas en todo Egipto. Las ranas invadieron las casas, los campos y hasta los palacios. El faraón, desesperado, llamó a Moisés y a Aarón, pidiéndoles que oraran a su Dios para quitar las ranas. Pero una vez que la plaga fue eliminada, el faraón volvió a su terquedad y negó la liberación de los israelitas. Las plagas continuaron: mosquitos, animales infectados, plagas de langostas, tinieblas que cubrían la tierra, y finalmente, la muerte del ganado egipcio. Cada plaga era un castigo para el faraón y su pueblo, pero aún así, el faraón persistía en su negativa. Finalmente, después de muchas plagas, Dios envió la última y más terrible, la muerte de los primogénitos egipcios. En esa noche, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto y mató a todos los primogénitos de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo. Sin embargo, Dios ordenó a los israelitas que marcaran sus puertas con sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares. La muerte de los primogénitos egipcios fue el golpe final que obligó al faraón a liberar al pueblo de Israel. El faraón, abrumado por el dolor de la tragedia, finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Moisés, acompañado por Aarón, lideró al pueblo hacia la libertad. Pero el faraón, arrepentido de su decisión, envió su ejército tras ellos, con la intención de traerlos de vuelta. El pueblo de Israel avanzaba rápidamente por el desierto, agradecidos por la libertad recién adquirida, pero aún con temor. La victoria sobre el faraón parecía demasiado buena para ser real, y el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de incertidumbres. Moisés lideraba a su pueblo, guiándolos con confianza, pero aún sentía el peso de la misión que Dios le había encomendado. A medida que el pueblo marchaba hacia el sur, comenzaron a sentirse más relajados. Ya no eran esclavos bajo el yugo del faraón, y la idea de un futuro sin opresión les daba esperanza. Las mujeres, los niños y los ancianos caminaban con pasos más ligeros, mientras los hombres jóvenes estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Sin embargo, Moisés sabía que su camino no sería fácil. Dios había prometido guiarlos, pero la travesía sería dura y llena de pruebas. Mientras tanto, el faraón, arrepentido de haber dejado escapar a los israelitas, comenzó a arrepentirse de su decisión. Su corazón, endurecido por el orgullo y la ira, no podía soportar la idea de que un pueblo tan grande, que había sido su fuente de trabajo y riqueza, se escapara sin más. Junto con sus oficiales y el ejército egipcio, comenzó a perseguir a los israelitas, decidido a traerlos de regreso a la esclavitud. En el campamento israelita, Moisés escuchó el ruido de los carros de guerra y las tropas que se acercaban. Al mirar hacia atrás, vio el vasto ejército egipcio acercándose a gran velocidad. Los israelitas se llenaron de miedo y comenzaron a clamar a Moisés, exigiendo respuestas. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Hubiera sido mejor quedar en Egipto como esclavos, gritaban algunos entre la multitud. Otros lloraban desconsolados, temiendo lo peor. El ejército egipcio estaba tan cerca que podían escuchar el sonido de las ruedas de los carros y las voces de los soldados. Moisés, sin embargo, se mantuvo firme y confiado. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, recordó las palabras de Dios: no temas,
porque yo estaré contigo. Se acercó al pueblo y les dijo con voz fuerte y serena: no tengan miedo. Dios luchará por nosotros. Ustedes solo tienen que mantenerse firmes y ver cómo la salvación de Dios se manifestará. Con fe en las promesas de Dios, Moisés levantó su bastón y oró, pidiendo a Dios que interviniera. En ese momento, Dios le habló a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Yo los guiaré. Entonces Moisés siguió las instrucciones de Dios y ordenó al pueblo avanzar hacia el Mar Rojo. El pueblo comenzó a marchar, pero el pánico seguía a sus espaldas. Mientras los egipcios se acercaban rápidamente, los israelitas llegaron a la orilla del Mar Rojo y vieron que no había escape posible. Estaban atrapados entre el agua y el ejército egipcio que los seguía. En ese momento, Moisés se volvió hacia Dios con una expresión de angustia: Señor, ¿qué hacemos ahora? El ejército está detrás de nosotros y el mar nos impide avanzar. Clamó, pero Dios le respondió con calma y autoridad: levanta tu bastón sobre el mar y divídelo, para que el pueblo pase por en medio del mar en tierra seca. Moisés, obedeciendo a las instrucciones de Dios, levantó su bastón y al instante algo milagroso ocurrió. Las aguas del Mar Rojo comenzaron a separarse, formando dos grandes muros de agua a ambos lados. El pueblo de Israel vio con asombro cómo se abría un camino en el fondo marino, seco y firme. Con fe, comenzaron a cruzar el mar, avanzando con rapidez mientras miraban a su alrededor, aterrados, pero también asombrados por la magnitud del milagro. Mientras tanto, el ejército egipcio, al ver que los israelitas comenzaban a atravesar el mar, pensó que podía seguirlos. El faraón, cegado por su furia, ordenó que sus soldados y carros de guerra se adentraran en el mismo camino abierto por Dios. Pero a medida que los egipcios cruzaban el mar, las aguas se mantenían separadas, formando un muro impenetrable a su alrededor. El pueblo de Israel cruzó con rapidez, pero el ejército egipcio, confiado en su fuerza, continuó persiguiéndolos sin temor. Sin embargo, cuando todos los israelitas llegaron al otro lado, Moisés levantó nuevamente su bastón. En ese momento, las aguas del mar comenzaron a reunirse y a volverse caóticas con un rugido. Las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, arrastrando a los soldados y sus carros en una ola imparable. Los egipcios fueron atrapados por el mar y el ejército del faraón fue destruido en cuestión de segundos. El pueblo de Israel, ahora libre, observó el milagro con asombro y gratitud. Estaban a salvo y su fe en Dios se fortaleció aún más. Cantaron himnos de alabanza a Dios por su gran poder y por la salvación que les había otorgado. Moisés, con lágrimas de alegría, levantó su mano hacia el cielo y dio gracias a Dios por su intervención milagrosa. «El Señor es mi fortaleza y mi canción», exclamó Moisés. Él ha triunfado gloriosamente. El pueblo de Israel, finalmente libre de la esclavitud egipcia, comenzó a avanzar hacia la tierra prometida, confiando en que Dios seguiría guiándolos, ahora más que nunca, después de tan gran milagro. Mientras caminaban por el desierto, sabían que el viaje hacia la tierra prometida no sería fácil, pero con la protección y la guía de Dios, estarían listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Después de la milagrosa liberación en el Mar Rojo, el pueblo de Israel avanzó hacia el desierto con alegría y gratitud. La victoria sobre el ejército egipcio era un testimonio del poder de Dios, y todos sentían la presencia del Señor guiándolos.
Moisés, como líder, los alentaba con esperanza, recordándoles las promesas de Dios, pero a medida que avanzaban, las pruebas no tardaron en llegar. El desierto, vasto y árido, comenzó a mostrar su dureza. Las primeras semanas de viaje fueron relativamente tranquilas, pero pronto el pueblo se encontró con la escasez de agua. El sol ardía sobre sus cabezas y las temperaturas subían con rapidez. La sed comenzó a hacer mella en ellos y los israelitas que antes cantaban y danzaban por su libertad comenzaron a quejarse. ¿Por qué nos trajiste al desierto a morir de sed?, gritaban algunos. Hubiera sido mejor morir en Egipto, allí al menos teníamos agua. El desespero se apoderó de muchos y empezaron a murmurar contra Moisés. En su mente, el desierto parecía un lugar de muerte y desesperación. Moisés, preocupado por la situación, se dirigió a Dios en busca de ayuda. Señor, ¿qué hago? Tu pueblo está a punto de perecer de sed. ¿Cómo los alimentarás?, y preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Dios le respondió con tranquilidad. Moisés, toma tu bastón y golpea la roca que tienes delante. De ella saldrá agua para el pueblo. Moisés, confiando en las instrucciones de Dios, tomó su bastón y golpeó la roca en el lugar indicado. Al instante, un chorro de agua fresca y abundante brotó de la roca, saciando la sed del pueblo y demostrando una vez más el poder y la fidelidad de Dios. Sin embargo, aunque el pueblo estaba agradecido por el milagro, el descontento y la falta de fe seguían siendo un obstáculo. Apenas unos días después, otra prueba los alcanzó: la escasez de alimentos. Los israelitas comenzaron a quejarse de nuevo, esta vez por el hambre. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? Para morir de hambre. En Egipto comíamos pan y carne, pero aquí no tenemos nada, clamaban. Moisés, de nuevo, fue a Dios en busca de dirección. Señor, tu pueblo está desesperado. ¿Cómo les daré de comer?, dijo. Dios, con su paciencia infinita, le respondió. Moisés, escucha bien. Mañana enviaré pan del cielo. El pueblo recogerá lo que necesite para el día, y así aprenderán a depender de mí. Esa misma noche, el campamento de los israelitas fue cubierto por una capa de rocío. Cuando se levantaron por la mañana, vieron algo milagroso. En el suelo había pequeñas partículas blancas, como escarcha, que parecían de pan. El pueblo se acercó a estas partículas y, al probarlas, descubrieron que sabían a pan con miel. Moisés les explicó que esa era la comida que Dios les había enviado y les ordenó recoger solo lo necesario para ese día, porque al día siguiente habría más. Este pan del cielo se conoció como maná, y cada mañana durante toda su travesía por el desierto, el pueblo recogía este maná para alimentarse. Sin embargo, Dios les dio una instrucción especial. El séptimo día será un día de descanso, por lo que no recogerán maná en ese día. El pueblo al principio dudó de esta instrucción, pero Moisés les dijo que confiaran en Dios, pues Él proveería lo suficiente para el día de descanso. Al principio, algunos de los israelitas trataron de guardar maná para el día siguiente, pero pronto descubrieron que el maná guardado se echaba a perder y se llenaba de gusanos. Solo en el sexto día, al recoger el maná por doble cantidad, era posible tener suficiente para el día séptimo. Esta fue una lección importante para el pueblo: confiar en que Dios siempre provee lo necesario y aprender a descansar en Él. A pesar de las bendiciones y milagros que experimentaban, los israelitas no pudieron evitar volver a quejarse. El desierto les parecía interminable, y la promesa de la tierra prometida parecía cada vez más lejana. Moisés se dio cuenta de que, aunque Dios estaba haciendo milagros, la fe de su pueblo era débil y vacilante. El pueblo aún no entendía completamente la grandeza de lo que Dios había hecho por ellos, ni la importancia de confiar plenamente en su provisión. Un día, mientras acampaban cerca del monte Sinaí, los amalecitas, un pueblo vecino, atacaron a los israelitas. Fue una nueva prueba de fe para Moisés y el pueblo. En el campo de batalla, Moisés subió a la cima de una colina con el bastón de Dios en sus manos. Mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía,
pero cuando bajaba las manos por el cansancio, los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Viendo esto, Aarón y Hur, dos de los compañeros más cercanos de Moisés, lo apoyaron sosteniendo sus manos. Juntos, sostuvieron los brazos de Moisés hasta que el sol se puso. Gracias a la fe y perseverancia de Moisés, junto con el apoyo de Aarón y Hur, los israelitas lograron vencer a los amalecitas. Esta victoria fue otro recordatorio de que, cuando confiamos en Dios y dependemos de Él, no importa cuán grandes sean nuestros enemigos, Él nos dará la victoria. Después de la victoria, Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte, en señal de agradecimiento a Dios por su ayuda en la batalla. Este episodio marcó un punto crucial en el viaje de los israelitas. Aunque los milagros y las bendiciones continuaban, el pueblo aún debía aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias, especialmente en las dificultades. Después de la victoria sobre los amalecitas, el pueblo de Israel continuó su marcha por el desierto, guiado por la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche. A pesar de los milagros que habían presenciado, la fe de los israelitas seguía siendo inconstante. A veces confiaban en Dios, pero otras veces se sumergían en la desesperación y las quejas. El viaje hacia la tierra prometida parecía largo y lleno de dificultades, y el pueblo se encontraba cada vez más impaciente. Moisés sabía que su misión era mucho más que simplemente guiarlos hacia una tierra física. Tenía que enseñarles a depender completamente de Dios y a entender su voluntad. Fue entonces cuando Dios le dio una orden especial: «Sube al monte Sinaí y te daré instrucciones para el pueblo». Moisés, obediente, tomó a su fiel asistente Josué y comenzó el largo ascenso hacia la montaña, dejando a los ancianos de Israel al cuidado del pueblo. En la cima del monte Sinaí, Moisés se encontró cara a cara con la presencia de Dios. Una nube oscura rodeaba la montaña, y el sonido de truenos y relámpagos llenaba el aire. La gloria de Dios descendió sobre el monte como un fuego devorador, y Moisés, aunque temeroso, permaneció allí, esperando recibir la revelación divina. Dios habló a Moisés en voz alta, dándole un mensaje claro y específico para el pueblo de Israel. «Diles que si me obedecen y cumplen mi pacto, serán un pueblo escogido para mí, un reino de sacerdotes y una nación santa», les dijo. Moisés escuchó atentamente, y al recibir las instrucciones de Dios, descendió de la montaña para comunicar lo que Dios había hablado. Cuando Moisés regresó, el pueblo estaba lleno de miedo ante la majestuosidad de Dios. Había truenos, relámpagos y una nube pesada sobre el monte, lo que les causaba gran temor. Moisés les aseguró que Dios estaba probando su fe y que debían prepararse para escuchar su voz. «El Señor quiere que vivan en santidad, que obedezcan sus mandamientos y que se aparten de todo lo impuro», les dijo Moisés. Dios les pidió que se santificaran, que se purificaran antes de acercarse al monte, ya que Él se iba a manifestar de una manera poderosa. Al tercer día, el pueblo se preparó para encontrarse con Dios. Se lavaron, se purificaron y se apartaron de todo lo impuro, tal como Dios les había ordenado. Moisés, guiando al pueblo, los llevó al pie del monte, y una gran tremenda presencia de Dios llenó el aire. El monte temblaba, el sonido de la trompeta resonaba fuerte, y el pueblo veía la gloria de Dios manifestada en fuego y humo. Dios le habló a Moisés, dándole las leyes y los mandamientos que deberían seguir. Entre las instrucciones que Moisés recibió, los 10 mandamientos fueron los más importantes. Dios le dijo a Moisés: 1. No tendrás otros dioses delante de mí. 2. No te harás imagen de nada en el cielo o en la tierra que sea adorado. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. 4. Recordarás el día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Estos mandamientos serían la base de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Moisés
Al recibir estos mandamientos, comprendió la importancia de enseñarles a los israelitas a vivir conforme a las leyes divinas. Los 10 mandamientos no solo eran reglas para la convivencia, sino que representaban un pacto con Dios, un acuerdo sagrado en el que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo elegido. Moisés, con las tablas de piedra en sus manos, descendió nuevamente del monte y se presentó ante el pueblo. Al ver las tablas de la ley, el pueblo escuchó atentamente las palabras de Moisés y aceptó el pacto con Dios. Todo lo que el Señor ha hablado, lo haremos y obedeceremos, dijeron. Pero mientras Moisés permanecía en la montaña, algo sucedió en el campamento. El pueblo, preocupado por la demora de Moisés, comenzó a dudar. La fe de los israelitas, tan recién nacida, aún no era firme. Algunos comenzaron a decir que Moisés no regresaría, y comenzaron a presionar a Aarón, el hermano de Moisés, para que les hiciera un ídolo, algo tangible que pudieran adorar. Aarón cedió ante la presión del pueblo, y en un acto de gran falta de fe, les pidió que le dieran sus joyas de oro. Con ese oro, Aarón fundió un becerro de oro, y el pueblo comenzó a adorarlo, diciendo: «Este es el Dios que nos sacó de Egipto». Moisés, al ver lo que el pueblo había hecho, descendió rápidamente de la montaña, furioso por la infidelidad del pueblo. Rompió las tablas de la ley y con gran tristeza ordenó que destruyeran el becerro de oro. «¿Cómo han podido hacer esto?», les preguntó Moisés. «Dios ha sido fiel a ustedes, y ustedes lo han rechazado por un ídolo». Moisés, con un corazón dolido, intercedió ante Dios por el pueblo, pidiéndole perdón por su pecado. Dios, en su misericordia, perdonó al pueblo, pero les dio una lección importante. La obediencia y la fidelidad a Él eran esenciales para recibir su bendición. Moisés regresó al monte Sinaí, donde Dios le dio un nuevo juego de tablas de piedra. Esta vez el pacto se renovó, y el pueblo prometió seguir las leyes de Dios con todo su corazón. Moisés, tras pasar 40 días y 40 noches en la montaña, descendió con las nuevas tablas, y su rostro brillaba con la gloria de Dios, un testimonio del encuentro cercano que había tenido con el Señor. Después de la renovación del pacto y la restauración de las tablas de la ley, Moisés regresó al campamento con una nueva energía. Aunque el pueblo de Israel había cometido graves errores al adorar el becerro de oro, Dios había mostrado misericordia y les había dado una nueva oportunidad. Moisés sabía que aún quedaba mucho por hacer, pues el pueblo de Israel necesitaba seguir aprendiendo a confiar en Dios y a vivir según sus mandamientos. El viaje por el desierto continuó, y aunque el pueblo ya había experimentado milagros extraordinarios como la división del Mar Rojo, el maná del cielo y el agua de la roca, la constante incertidumbre y las dificultades del desierto comenzaron a minar la fe de los israelitas. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y la tierra prometida parecía cada vez más lejana. Las quejas del pueblo comenzaron a resurgir. Aunque Dios había proveído el maná, los israelitas se sentían insatisfechos. «¿Qué es esto que comemos? Estamos hartos de este pan del cielo», se exclamaban. «En Egipto comíamos de todo, pescado, frutas, verduras. Aquí solo tenemos maná». El pueblo comenzó a anhelar los alimentos que habían tenido en la esclavitud, olvidando que en Egipto habían sido oprimidos y maltratados. El desierto, con sus carencias y pruebas, hacía que la queja fuera constante. Moisés, frustrado por la actitud del pueblo, llevó sus quejas a Dios. «Señor, ¿por qué me has dado esta carga tan pesada? ¿Acaso soy yo el que debe alimentar a este pueblo?», clamó. Dios, al ver el corazón cansado de Moisés, le respondió con compasión: «Yo te daré carne para el pueblo. Haré que caigan codornices desde el cielo, y ellos tendrán carne en abundancia». Dios también le ordenó a Moisés que designara a 70 ancianos de Israel para que lo ayudaran en la tarea de liderar al pueblo. Así, Moisés, aunque aún con dudas, siguió las instrucciones de Dios. Al día siguiente, una gran cantidad de codornices cubrió el campamento. El pueblo las recogió y las comió. Pero al día siguiente, mientras aún estaban saboreando la carne, Dios les envió una plaga como castigo por su ingratitud y falta de fe. Este evento fue un claro recordatorio
de que el pueblo debía aprender a confiar completamente en Dios, y que la queja constante no era la forma en que Dios quería que vivieran. A pesar de los milagros, el pueblo de Israel aún luchaba por confiar plenamente en Dios en cada circunstancia. El tiempo pasó, y al llegar a la base del monte Horeb, Moisés ascendió al monte para recibir más instrucciones de parte de Dios. Durante su ausencia, el pueblo comenzó a dudar nuevamente y se rebeló. Algunos de los israelitas, cansados de esperar, comenzaron a decir que Moisés ya no regresaría y que ya no podían confiar en él ni en Dios. Fue entonces cuando un grupo de líderes rebeldes, entre ellos Coré, Datán y Abirón, se levantaron y desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón. ¿Por qué Moisés y Aarón se creen superiores a nosotros? Todos somos santos. El Señor está con todos nosotros, gritaron. Estos hombres se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, cuestionando su autoridad y, por lo tanto, desafiando también la autoridad de Dios. Moisés, al escuchar este desafío, se inclinó ante Dios, buscando sabiduría y justicia. Dios, al ver la rebelión, ordenó a Moisés que reuniera al pueblo para un juicio. Moisés, con humildad, pidió a los rebeldes que se presentaran junto a sus seguidores. Coré, Datán y Abirón tomaron sus posiciones, y Moisés, con una voz llena de autoridad, les dijo: «Si el Señor me ha enviado, que Él haga un milagro, y si no, que la tierra se abra y los trague». Moisés les pidió que se apartaran, y cuando todos se apartaron, la tierra se abrió bajo los pies de los rebeldes y sus seguidores, tragándolos a todos. El pueblo, aterrorizado por este juicio, se dio cuenta de la gravedad de desafiar a Dios y la autoridad que Él había otorgado a Moisés. En ese momento, comprendieron que la rebelión contra el liderazgo divino tenía consecuencias devastadoras. Sin embargo, la fe de los israelitas continuaba siendo inestable. La lección que Dios les enseñó era clara. Debían vivir en obediencia, confiar plenamente en Él y no desafiar su voluntad. Con el paso del tiempo, Moisés comenzó a sentirse cada vez más pesado por la carga de liderar a un pueblo tan rebelde y quejumbroso. En un momento de agotamiento, Moisés se dirigió a Dios nuevamente y le expresó su desesperación. «Señor, ¿por qué me has puesto a cargo de este pueblo? No puedo soportarlo más. Si me vas a hacer sufrir de esta manera, prefiero morir». Dios, en su infinita misericordia, le respondió a Moisés: «No te preocupes, Moisés. Yo estaré contigo. Te daré ayuda». Entonces Dios le dio una solución: nombrar a 70 ancianos de Israel, quienes compartirían la carga del liderazgo con Moisés. Dios puso sobre ellos su espíritu, y cuando Moisés los convocó, ellos comenzaron a profetizar, demostrando que Dios estaba con ellos. A pesar de estos momentos de dificultad, Moisés continuó liderando al pueblo con firmeza, siempre confiando en las promesas de Dios. El pueblo de Israel continuó su camino, aprendiendo lentamente a depender de Dios en cada paso, aunque las pruebas seguían llegando. A lo largo de los años, el pueblo de Israel siguió avanzando hacia la tierra prometida, pero el viaje nunca fue fácil. Cada paso que daban estaba marcado por pruebas, quejas y momentos de incredulidad. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, Moisés nunca abandonó su misión. Como líder y mediador entre Dios y el pueblo, Moisés se mantuvo firme en su fe y continuó guiando a los israelitas a través del desierto. El tiempo había pasado, y Moisés ya se encontraba viejo, con el rostro marcado por la sabiduría y las pruebas que había enfrentado. Su vida, que había comenzado con una misión de salvación, estaba a punto de llegar a su fin. Dios había sido claro con Moisés: no entraría a la tierra prometida, pero sí vería la tierra desde lejos. La razón de esto era el pecado cometido en el desierto, cuando Moisés, al golpear la roca para que saliera agua, no había mostrado la santidad de Dios ante el pueblo. Números 20:12. El momento había llegado. Moisés, sabiendo que su misión había culminado, convocó al pueblo de Israel. En sus últimos días, reunió a los ancianos, los líderes de las tribus y todo el pueblo, para darles su último discurso y recordatorio de las bendiciones y los mandamientos de Dios. Su voz, aunque cansada, era clara y fuerte.
Escuchen, pueblo de Israel, comenzó Moisés. Hoy soy un hombre viejo y cerca del final de mi camino, pero quiero que recuerden siempre lo que Dios ha hecho por ustedes. Él los ha guiado, los ha liberado, los ha alimentado en el desierto. Y aunque ustedes hayan sido rebeldes, Él siempre ha sido fiel. Nunca olviden que Él es el único Dios verdadero y deben amarlo y obedecerle todos los días de su vida. Con sus últimas palabras, Moisés les recordó a los israelitas que la obediencia a Dios era la clave para vivir en la bendición y les advirtió sobre las consecuencias de apartarse de su camino. Si siguen los caminos de Dios, serán bendecidos. Si lo abandonan, serán maldecidos. Pero si alguna vez se arrepienten, Él los perdonará y los restaurará, porque es un Dios misericordioso. El pueblo escuchaba en silencio, sabiendo que era la última vez que recibirían palabras de Moisés. Pero el líder no terminó allí. Llamó a su sucesor, Josué, y lo presentó al pueblo, dándoselo como su nuevo líder. Moisés puso sus manos sobre Josué y oró por él, pidiéndole a Dios que lo fortaleciera y guiara para que cumpliera la misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Josué será el que los guíe a la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Él tomará el relevo y es en él que deben confiar ahora, dijo Moisés con firmeza. Dios también habló a Moisés, indicándole que era hora de subir al monte Nebo, desde donde podría ver la tierra prometida, aunque no la alcanzaría a pisar. Moisés obedeció y, acompañado por su siervo Josué, ascendió al monte Nebo. Desde allí Moisés miró hacia la vasta tierra de Canaán, la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob, y que finalmente sería dada al pueblo de Israel. Aquel paisaje lleno de montañas, valles y ríos era el destino que Dios había preparado para su pueblo. Después de siglos de esclavitud y pruebas en el desierto, Moisés vio con sus propios ojos la tierra, pero sabía que nunca la pisaría. Estaba en paz con la decisión de Dios, sabiendo que su misión había sido cumplida. En ese momento, Dios le habló nuevamente a Moisés. Esta es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tus descendientes les daré esta tierra. Yo te la muestro con tus ojos, pero no la cruzarás. Moisés, sabiendo que su tiempo había llegado, se inclinó ante la voluntad de Dios. Allí, en el monte Nebo, Moisés murió, y Dios mismo lo enterró en un valle cercano, aunque nunca nadie supo el lugar exacto de su sepultura. Fue un final misterioso para un hombre tan grande, cuyo liderazgo y fe habían guiado a Israel a través de tantas pruebas y milagros. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por todo el campamento. El pueblo de Israel lloró la pérdida de Moisés durante 30 días, ya que su líder había sido un pilar fundamental en su relación con Dios. Nadie, hasta ese momento, había estado tan cerca de Dios ni había intercedido tanto por el pueblo como Moisés. Pero el pueblo no quedó sin esperanza. Josué, quien había sido preparado por Moisés para ser su sucesor, asumió el liderazgo. A pesar de la tristeza por la pérdida de Moisés, los israelitas sabían que el viaje aún no había terminado. La tierra prometida estaba al alcance de la mano, y con Josué como nuevo líder, ellos continuarían avanzando, siempre confiando en que Dios estaría con ellos, tal como lo estuvo con Moisés. Así, el pueblo de Israel comenzó a prepararse para cruzar el río Jordán, el último obstáculo antes de entrar a la tierra que Dios había prometido. Moisés, aunque ya no estaba físicamente presente, dejó un legado de fe, obediencia y esperanza que seguiría guiando al pueblo de Israel en su nuevo comienzo.